Entonces, buenas tardes. ¿Se escucha bien detrás? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, porque a primera hora de esta tarde había muchas personas que decían por los grupos de WhatsApp, y con el día que hace tenemos clase, tenemos conferencia, y aquí este señor vive en otro clima, decía, para mí esto es natural. Estamos acostumbrados ya a que no llueva, que cuando cae 2 gotas, pues ya no nos asustamos. Bueno, pues bienvenidos, gracias a todos, por supuesto, por la respuesta como siempre, y bueno, gracias a Pilar Vaz, que es la directora de secretariado, la UCA, y como no, a nuestro compañero ya conferenciante súper conocido que ya llevamos. Hoy estábamos hablando que el primer correo que tuvimos en contacto fue en septiembre del año 2024, para llegar al día de hoy. Y es maravilloso que personas como él, niños de Algeciras, porque yo lo consideramos un niño de Algeciras, estén repartidos por el mundo, porque tenemos niños de Algeciras y niñas también de Algeciras repartidos por el mundo. Y yo creo que el aula de mayores quizás estamos haciendo una labor que debían estar haciendo otros, ¿no? Pero este señor no está aquí, como le ha preguntado hoy un medio de prensa, le ha preguntado que si pasaba por aquí de sus padres y de camino le ha dado una charla al aula de mayores. No. Él está aquí especialmente hoy, desde donde vive, en Londres, a la aula de mayores Algeciras, que mañana se va otra vez. Entonces, para mí eso tiene un mérito extraordinario. Bueno, un aplauso ya por eso. Creo que hay que poner en valor todas las personas que tenemos repartidas por todo lado del mundo, y creo que es un mérito. Cuando me dijeron que tu afición al mar llegaba desde el Getares, que estaba sumergido, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar. Me quiero, antes que nada, dar las gracias a la bancada que tengo delante. Ángel Sáez, que ha sido profesor suyo, gracias por estar aquí. Sus padres, gracias por el niño que tenéis, yo lo sigo diciendo niño. A Eduardo Briones, director del Instituto del Campo Gibraltareño, que es un honor tenerte otra vez en primera fila. A Ana Villacusa, como no, Ana Villacusa ha sido profesora nuestra, un apoyo incondicional, y aquí está hoy como profesora, como artífice de Diverciencia, pero también está como periodista, porque Carmen González Balvanera, que es la compañera periodista, hoy no puede estar porque está fuera de viaje y ella va a hacer la misión. Y Ana Juárez también, dentro de lo que es la movida grande de Diverciencia, también enormemente agradecida que esté aquí, ¿vale? Por aquí no se queda nada. Quiero un detallito, aparte de eso. Juan Moya, que está aquí haciendo su reportaje como siempre, recientemente ha sido nombrado premio este año Ateneo por su colaboración con el mundo gráfico y con lo que es el mundo, no sé, patrimonial de la imagen de Algeciras. De modo que un aplauso para ti. Ahora bien, dicho esto, aunque él es premio Ateneo, que se lo han dado, nosotros nos echamos flores. El primer dato que dimos en la graduación de hace 2 años, el premio sorpresa que damos todos los años con el metacrilato, le dimos una sorpresa, se lo dio Julia Traducta, el premio te lo dimos nosotros. Le dimos idea, ya le dimos idea. Bueno, y ya, sin más, os dejo a Pilar que lo presente, y muchísimas gracias a todos. Perdón, móviles en silencio, y al final habrá 10 minutitos cuando él diga para que, si le queréis hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Me escucháis? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como muchos conocéis a Andrés, pero a mí me toca presentarlo. Nació accidentalmente, vamos a decir, en la línea, porque no había incubadoras para él y para su mellizo en Algeciras en ese momento. Pero luego ha vivido toda su infancia aquí, ha estudiado en el Colegio Los Pinos, sus padres han vivido aquí toda la vida, y estudió además, fue alumno de la Universidad de Cádiz, estudió Ciencias del Mar, luego se nos fue y se doctoró en Granada, y ya empezó a conocer el mundo haciendo diferentes estancias en las universidades más prestigiosas, como la Universidad de Oxford, luego pasó por Japón y se dio un paseíto por Japón y terminó en Estados Unidos. Entre medias,
pues fue responsable de una consultoría oceanográfica 4 años y actualmente pues lidera la investigación de riesgos costeros en el Servicio Geológico Británico. Sin más, porque además va a reflexionar acerca en su charla de cómo un algecireño pues llega a liderar esa investigación, nos va a contar un poquito el periplo que le ha llevado a ello y su experiencia, y que además él se considera un alumno poco brillante o que ha sido un alumno poco brillante. Si llega a ser brillante, no sé lo que acaba. Bueno, a sus padres yo le quiero decir que seguramente venía a veros. Lo que pasa que te ha roto aquí, que ha sido la excusa perfecta para venir a veros. Bueno, pues nada, sin más. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Creo que no tengo mucha voz. ¿Se puede apagar esta luz para que veáis que la... 1, 2, sí, sí. ¿Se escucha por detrás? ¿Se escucha por detrás? Sí, sí. Vale. ¿Se escucha por delante? Sí. Vale. Pues, bueno, primero empezar dando las gracias a Victoria, a toda la asociación por la invitación, a la Universidad de la UCA, por invitarme. Cuando me dijiste, solamente el que pensara que en mi nombre y que me invitara, y ya me podía imaginar el orgullo que es para mí. Y bueno, ¿cómo iba a decir que no? Tan fácil como eso. Entonces, un poco lo que me dijo Victoria cuando digo, bueno, ¿qué queréis que os cuente? Porque puedo irme por la parte muy técnica o puedo irme por la parte más un poco personal y emocional. Las dos, pero no te pases con lo técnico. Eso fue un poco el resumen de la discusión. Entonces, un poco lo que quiero contar es un poco cómo la investigación que hago es investigación aplicada, entonces cómo mi investigación afecta a todo aquel que vive en Reino Unido, pero quizás algo que os puede sorprender un poco más, cómo os afecta a vosotros, que vivís en Andalucía. Como voy a hacer esa conexión para que veáis cómo, incluso estando fuera, lo que se hace fuera puede afectar a vosotros. Pero me voy a centrar muy mucho en ese viaje un poco de vida, de la experiencia de alguien que tengo que a mis padres, tengo que decir, que tienen estudios de bachillerato, mi madre me regañó por decir que no tenían estudios, tienen bachillerato pero no tienen estudios universitarios. Entonces no tenía ninguna referencia en la casa, en la familia, acerca de cómo navegar en la carrera profesional en el mundo universitario. Y entonces cómo he ido aprendiendo, cómo también la universidad, cuando yo empecé hace ya más de 30 años, ha ido cambiando y cómo veo que va cambiando en el futuro y cómo se está un poco cambiando el panorama acerca de la ciencia a nivel internacional y a nivel nacional. Pero todo eso desde el punto de vista de un algecireño. Mis 4 abuelos, lo tuve que confirmar esta semana, ninguno de ellos son de Algeciras. Los 4 abuelos son de fuera, como la mayoría de los algecireños. Y un poco lo que intentando dar pinceladas de dónde venimos y un poquito lo que hemos ido haciendo. Entonces un poco quería presentaros muy brevemente qué es el Servicio Geológico. Ahí estoy yo, esto es en una playa en Perranporth, en el sur cerca de Plymouth, en el Reino Unido, donde lo que estoy haciendo es tomando nota de medidas que solemos hacer del subsuelo. No sé si veis estas dos hojitas aquí. Son instrumentos que utilizamos para medir el subsuelo. El Servicio Geológico, como podéis imaginar, lo que hacemos es miramos a cómo el recurso geológico puede afectar al presente y a la evolución futura. Lo vais a ver más claro ahora. Voy a daros solo 2 pinceladas. Sí, imaginaros que queréis compraros una casa en el Reino Unido. Y lo primero que hacéis es que, bueno, tengo que pedir una hipoteca porque las casas son caras, voy a pedir una hipoteca. Y tengo que hacer un seguro a la casa. La investigación que yo hago va a determinar, uno, si el seguro te va a hacer un seguro. Si yo, por ejemplo, determino que en esa particular ubicación el riesgo de inundación y erosión costera es muy alto, ninguna aseguradora os va a dar un seguro para vuestra casa. Y el banco lo primero que va a hacer es, si te voy a dar una hipoteca a 30 años, voy a asegurarme de que el riesgo de erosión y inundación costera en esta ubicación a los 30 años es suficientemente poco arriesgado para yo poder darte la hipoteca y no perder mis fondos. Eso se alimenta de la investigación que hacemos en el Servicio Geológico y que lidero yo en la parte de costas. Pero igualmente en Andalucía, como lo que hacemos es un poco intentar imaginar cómo el futuro va a evolucionar, vosotros sabéis temas cambio climático, subida de nivel del mar, temporales, el planificador, el que tiene que dar permisos hoy para un uso del dominio público marítimo terrestre,
para los próximos 30 o 75 años, como está en la nueva normativa, pues tiene que hacerse una pregunta. ¿Cómo va a ser la costa en los próximos 75 años para que yo tenga garantías, si te doy permiso para usar el dominio público, que no esté creando problemas ahora con las evidencias que puedo tener ahora? Entonces, ¿cómo imaginamos ese futuro? A 75 años ese es mi trabajo. Como podéis imaginar, hay mucho de modelado numérico, hay mucho de clima, hay mucho de proyección, pero no voy a entrar en detalle, pero voy a ir dando pinceladas un poco sobre qué hacemos. Y para hacer la charla un poquito más amena, pues había pensado que lo que voy a hacer es traer una serie de fotos, y todas las fotos son de la misma zona. No vais a ver ni una sola foto mía, ni una sola foto de mi madre, no te preocupes, no hay nada de eso. Pero hay a ver un poco cómo la evolución de Algeciras explica de alguna manera cómo he terminado en el servicio geológico británico. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es si alguno reconoce qué zona de Algeciras es esta que estoy mostrando en la foto. ¿Vale? Es Getares. La foto, en la fuente que cogí la imagen, ponía que es un rango del año 73 al año 86. Lo he titulado como Mi infancia. Yo tendría por ahí del orden de 10 años más o menos. Y si os fijáis, apenas hay construcciones, apenas hay chalets en Getares. Es todo muy natural. Con 10 años yo ya estaba en el agua, bañándome en la playa de Getares y investigando un poco todo lo que había en el agua. Pero me refiero que me pegaba todo el santo día en el agua. Yo podía ver cómo cambiaba de invierno a verano, cómo iba cambiando el fondo marino, porque cuando era invierno me compraba un traje de neopreno para que pudiera seguir buceando en invierno y poder seguir viendo lo que a mí me gustaba, que era el fondo marino. Entonces eso me da dos cosas que yo veo ahora con la perspectiva del tiempo. Me da una cosa que es muy importante. Una es cuando te metes en el agua, y yo he buceado mucho en Getares, pero he buceado mucho también en el faro de Punta Carnero. Cuando te metes en el faro de Punta Carnero, con esas corrientes de marea que seguramente aquel que navegue las conoce bien, cuando te metes en el agua y te das cuenta cómo de pequeñito eres una vez que te metes en esas corrientes, cuando te metes a profundidad, yo he llegado a pescar a 30 o 40 metros de profundidad, cuando te metes en ese mundo y te das cuenta, cuando tienes 30 metros de columna de agua en tu cabeza, te das cuenta de lo chiquitito y lo insignificante que tú eres, eso te hace muy humilde y te hace también relativizar mucho los problemas y las cosas que te pasan a lo largo de la vida. Y eso he notado que me ha ayudado mucho. Cuando las cosas no me salían, te ayudan muy mucho a relativizar las cosas que te pasan. Ese contacto con la naturaleza, ese poner en contexto que lo que tú eres es una cosa pequeñita en un sistema mucho más grande. Pero bueno, les podéis imaginar, mi infancia fue muy feliz. Hay dos cosas que quiero destacar de la infancia, y es que a mí Algeciras me ha querido muy bien. Creo que eso se nota cuando tú crees, cuando tienes una infancia en la que te dan, en la que creen en ti, no solamente eso, sino que creen en ti y además tienen la opción de crecer de forma segura y de un poco empezar a explorar el mundo y las complejidades del mundo de una forma segura, te da mucha seguridad para luego ser capaz de afrontar cualquier tipo de reto. Entonces, simplemente para mencionar un par de cositas, yo que tengo un hijo ahora de 16 años y pienso cómo eran mis padres capaces de, yo con 10 años, dejarme con un fusil de pesca submarina, que me fuera por ahí horas y horas por el peligro que tiene eso. ¿Cómo se ocurrió eso? Pues gracias a eso, pues tengo mucha confianza en mí. O sea, soy capaz de hacer cosas que a lo mejor no sería capaz de hacer si no hubiera tenido ese primer voto de confianza. Ya que tengo aquí a mi profesor de historia y ahora director del Colegio de los Pinos, comentar un poco cuando yo decía en la entrevista de esta mañana y en ocasiones anteriores que yo nunca fui un alumno brillante, es que es verdad, es que yo nunca fui un alumno brillante, hasta el punto de que cuando llegó el momento de decidir formación profesional o universidad, mis padres, que están aquí sentados delante, fueron al director, que no era tú, pero entonces era Salvador, le preguntaron: Salvador, mi hermano mellizo y yo, ¿usted cree que tienen capacidad para sacarse una carrera universitaria? Y Salvador le dijo: claro que sí, hombre, es cuestión de trabajo. Entonces fue ese cambio, cuando pasamos del instituto a empezar a la universidad, cuando empezamos a aplicarnos, mi hermano y yo, y ahora tanto mi hermano y yo como mi hermana pequeña, todos tenemos estudios universitarios. Pero esa confianza, ese primer, claro que podéis, claro que podéis hacer, veréis como luego, cuando vienen retos, cuando ya eres mayor, pues, si yo he podido con lo que venía detrás, y si la gente confía en mí es porque yo tengo que confiar en mí y te permite hacer cosas muy grandes. Pues es un poco lo que quiero contaros de mi infancia. Ahora, cuando empezamos a
movernos hacia adelante. Ya hemos movido desde los años 86 hasta el año 98. Ya he pasado la infancia, ya estoy en la universidad. Yo empecé la universidad en el año 95 en la UCA y terminé en el 99. Eso sería el año de universidad. No sé si os fijáis en el cambio que ha experimentado Getares, ¿vale? ¿Qué cosas veis que son obvias? Hay una urbanización, ¿sabes? Si vuelvo para atrás, cuando nací, así conocí yo Getares, cuando me fui a la universidad, ¿vale? Entonces hay dos cosas que quiero que os quedéis con esta foto. Una es que como joven que crece en Algeciras, pues hay dos cosas que Algeciras me dio. Una es, Algeciras es muy dinámico, simplemente mirando el tema de urbanización te puedes dar cuenta de que el paisaje urbano cambió mucho en un plazo muy corto de tiempo, desde que yo era un niño hasta que fui un adulto y fui a la universidad. No es solamente Algeciras, esto está pasando a nivel de todo el mundo, la urbanización de la costa. Y una de las cosas que yo me di cuenta, porque yo seguía, con esta edad seguía todos los veranos un montón de horas en el agua. Cuando era un niño yo veía navajas, veía lenguados, veía caballitos de mar en la playa de Getares, caballitos de mar. Los biólogos que tengo sentados enfrente de mí saben que son marcadores de la calidad del agua. Si ves caballitos de mar es porque la calidad del agua es muy buena. Yo ya no veo caballitos de mar en Getares. La calidad del agua ha caído mucho. Ya no hay nadie que coja navajas en Getares. Sigue habiendo lenguados, pero mucho menos de los que había antes. Sigue habiendo pulpos, pero mucho menos de los que había antes. O sea, yo puedo ver con mis propios ojos dos cosas. Uno, la urbanización del territorio, del dominio público marítimo terrestre, y la pérdida de diversidad. Ya no hay caballitos de mar, ya no hay navajas. Todo eso lo puedo ver sin tener que leerlo. Eso lo puedo ver porque yo estoy en el medio, un día, y otro día, y otro día, y en verano y en invierno, y eso, digamos, lo ves y te empapa. Yo hice ciencias del mar porque mis padres tenían por aquel entonces la idea, y era una buena idea, y ahora comentaré uno de los cambios que yo he visto que está cambiando en la universidad, que todo aquel que estudiaba en la universidad de alguna manera tenía un buen futuro profesional. Esa era su correlación. Hasta ahí podía llegar. Es decir, nosotros lo que vemos es estudia lo que tú quieras, que si es estudio universitario, lo que hemos visto en otra gente que tiene estudio universitario es que te va a ir bien. Ese fue su razonamiento. Y va, pues, genial, gracias por un esfuerzo económico y muchas gracias. Y que estudie lo que tú quieras. ¿Y qué me gustaba a mí? El mar, ¿no? Y Puerto Real tenía una carrera que es Ciencias del Mar. Ciencias del Mar tenía mucho potencial y tiene mucho potencial, pero era una gran desconocida cuando yo hice Ciencias del Mar. Una anécdota graciosa. Cuando yo le comenté, imaginaros tú eres alumno de primero, estás hablando con familiares, ¿tú qué estás estudiando? O amigos de familiares. Y decía, yo estoy estudiando Ciencias del Mar. Y decía, qué interesante. Eso es como criminología, ¿no? Y decía, no del mar. Ciencias del mar. Ciencias del mar. Y claro, potencialmente, lo que conocéis, la economía azul, el Cádiz está muy conectado con el mar, siempre ha habido mucha industria, entonces la idea era buena. O sea, hay mucho potencial en el mar. Pero también detrás de la idea lo que había era que aquí tienes los recursos, aquí te vamos a enseñar a pensar. Luego tú, búscate la vida. Esa es la parte que yo así es como entiendo la universidad. La universidad no es un sitio, no es una formación profesional. La universidad es un sitio para formar libres pensadores, que son capaces de ver lo que está pasando alrededor, identificar aquellos problemas en los que creen que pueden, de alguna manera, intervenir, añadir valor y crear una sociedad mejor de la que se encontraron, y tirar hacia adelante. No es hago la carrera y como he hecho la carrera tengo mi trabajo. No es tan sencillo. Hay carreras vocacionales de medicina, abogacía, arquitectura, a lo mejor esas quizá un poco más, pero carreras como esta, ciencias del mar, biología, son puramente, están muy abiertas. Entonces yo lo que aprendí rápidamente haciendo la carrera era que una vez que haces la carrera, el cómo poner en valor esos conocimientos universitarios, sé un montón de ciencias del mar. Yo cogí todas las asignaturas de libre elección, yo las cogí de ciencias del mar. Yo todo lo que podía estudiar de ciencias del mar lo estudié. Y llegó el último año de carrera, aquí probablemente tengo que mencionar que en el último año de carrera casi me muero en Tarifa, 2 días antes del Día de la Madre, un disgusto que me madre, porque mi afición era la pesca submarina y la apnea, y a medida que vas creciendo cada vez vas más hondo. Y más hondo va, pues más riesgo tiene. Entonces tuve un pequeño accidente en la isla de Tarifa que lo tuvieron que sacar, lo tuvieron que literalmente sacar del agua y me dieron reanimación directamente allí en el centro de salud de Tarifa, me trajeron a Punta Europa,
Estuve en observación un par de días por si había agua en los pulmones, que era lo que a mi madre me preocupaba. No había agua en los pulmones, al día siguiente volví a casa y lo que hice fue que le decía a mi padre, digo, papá, a mí esto me gusta mucho. Me hice un curso profesional de apnea y ahora soy instructor de apnea. Ahora puedo ver todo lo que hice mal y ya sé lo que hice mal y lo que tengo que hacer, pero mi afición por el mar sigue, pero con conocimiento. Simplemente una pincelada de las conexiones que tengo con el territorio. Terminé la universidad y ¿ahora qué? De hecho, otra cosa, un detalle curioso, yo recuerdo en el año 99 cuando tuve el accidente, o el año 98, perdón, cuando tuve el accidente, digo que me queda un año de carrera. Estaba en la camilla en el Punta Europa, que tenía a la enfermera y yo le preguntaba, digo, ¿tengo algo en la cabeza? Digo, me voy a quedar tonto, se me va a olvidar todo lo que he aprendido los 3 años que tenía que tener, y no te preocupes, estás estupendamente, vas a terminar la carrera. Y la terminé. ¿Cómo veía yo que podía poner en valor el conocimiento que había aprendido de muchos procesos de biología, de química, de oceanografía? Para mí fue la ingeniería de costas. Yo cuando empecé a preguntar a mis profesores, les digo, bueno, ¿cómo pongo esto en valor? Y me dice, mira, ingeniería de costas. ¿Qué opciones tengo yo de trabajar como ingeniero de costas siendo licenciado en ciencias del mar? Me dijeron, muy pocas. ¿Por qué? Porque está en la Escuela de Camino, que es una escuela muy potente, que son los que hacen y firman los proyectos de obra en puerto. Y digo, no me digan más, ¿cuáles son los mejores ingenieros de camino en costas que hay en España? Y me indicaron 2 posibilidades. Una era el Instituto de Hidráulica de Cantabria, que lo habréis leído en la prensa, el instituto que ha hecho el estudio para la playa del Rinconcillo, las 3 distintas alternativas, eso ha sido hecho por el Instituto de Hidráulica de Cantabria, donde por aquel entonces ya solamente quedaba uno de los 2 hermanos Losada, estaba Íñigo Losada y su hermano Miguel Losada estaba dando clases en la Universidad de Granada. Yo, como nunca fui un buen estudiante, me quedó una asignatura para septiembre. Y para entrar en el máster de Cantabria tenías que entrar limpio. Entonces yo no pude entrar. Y digo, ¿qué opción me quedaba? Eso era irme a hacer el máster en ingeniería de costas en Cantabria. Como no pude, ¿qué hice? Digo, bueno, voy a preguntarle al otro hermano, a Miguel Losada. Miguel Losada lo conoceréis por el informe Losada cuando el tema del acceso de una en La Paloma, en Punta Paloma, el que hizo el informe de ver qué alternativas teníamos para poder seguir accediendo a la playa de Punta Paloma era Miguel Losada, y se conoce como el informe Losada. Estaba en Granada. Allí que me fui y le dije, Miguel, que yo quiero trabajar en temas de costas, pero yo no quiero hacer carreteras, yo no quiero hacer puentes, yo no quiero hacer temas de costas. Y recuerdo que Miguel me dijo, tú lo que quieres hacer es el doctorado conmigo. Y además aquí tengo una beca para que tú hagas el doctorado conmigo. Y entonces lo que hice fue, digo, dame un tema que tú creas que es relevante, y ahí digamos que fue otra parte importante. Tienes que creer en los mentores, gente que tiene más experiencia que tú, gente que ha vivido más que tú, y te dice, por aquí hay un problema que necesita ser resuelto. Y Miguel me dijo, ese problema es la morfodinámica a largo plazo de playas, que eso es lo que venía explicando un poco al principio. ¿Qué pinta va a tener Getares 75 años a partir de ahora? ¿Cómo va a cambiar en el tiempo? Y entonces me dijo, ¿me vas a pagar por hacer eso? Y me dice, sí, y te vas a hacer el doctorado. ¿Vale? Pues me hice el doctorado en Granada en un tema que me dieron, el tema de morfodinámica de playa. Mucha matemática, mucha estadística, muy ingenieril, pero esa fue mi primera incursión en el mundo científico. Y un poco aquí hago un poco la pausa para alguien que no tenía divergencia, tengo aquí a tu representante de divergencia, alguien que no tenía divergencia para darte a conocer qué es la ciencia, qué es lo que puedes hacer, cuáles son las posibles salidas, el que tener un mentor en el que te puedas fiar, tengas confianza y te guíe por ese camino tan difícil que es la ciencia, fue fundamental. Entonces, ¿qué hice? Hice el doctorado y cuando terminé, que ahora ya, perdóname, me pongo aquí, terminé el doctorado en 2005 y fue cuando empecé mi primera postdoctoral. Cuando terminé, yo me hice una pregunta. ¿Estoy preparado para dar valor a la sociedad? Para que hagan una idea, mi doctorado era muy matemático, era mucho de estadística, era mucho de análisis matemático. Y yo notaba que me faltaban herramientas para ser capaz de dar ese salto y poner en valor aquello. Y entonces cuando preguntaba por consejo me dijeron, todavía te falta, por ejemplo, la parte de laboratorio, todavía te falta, por ejemplo, la experiencia de campo. Y digo, bueno, ¿y qué opciones tengo? Y dice, ¿te puedes pedir una postdoctoral? Y digo, vale, voy a pedir una. Y pedí una que se conoce como la beca Fulbright,
que es una de las becas que permiten a estudiantes españoles irse a hacer estudios en Estados Unidos. Y tuve la suerte de que me la dieron. Y ahí conocí a mi segundo mentor, Nobu Kobayashi, Nobuhisa Kobayashi. Japonés, casado con una americana, muy simpático, un poco loco, pero un gran mentor. Porque te cogía de la mano y te decía, Andrés, eso que estás pensando ya es tarde para ti, sigue por aquí que tu camino es este. Tener esos mentores que te van guiando de manera honrada y con tu bienestar por delante hace mucho. Entonces, yo, como un algecireño que no tenía en mi vida, había pensado que yo podía, trabajar en inglés, y inglés tampoco muy bueno, pues me encontraba que estaba en Delaware, a nada de Nueva York. Me fui muchas veces a Nueva York a hacer turismo, me fui muchas veces a Washington DC a hacer turismo, y digamos la experiencia de vida que me permitió esto fue brutal. Pero todo llega al final, 3 años de beca Fulbright y se termina. Ahí cogí la parte que me faltaba, la parte experimental. Ahora ya era capaz de hacer ensayos en laboratorio que antes no era capaz de hacer. Ya tengo la parte matemática, tengo la parte experimental que me faltaba, el campo. ¿Dónde me fui? A Japón. ¿Por qué? Porque mi tutor era japonés. Y entonces, claro, Japón, no sé si lo sabéis, pero Japón tiene todos los retos que os podáis imaginar en temas de ingeniería de costa. Tienen tifones, tienen terremotos, tienen tsunamis, tienen erosión costera. Entonces, ¿qué tienen? Mucha experiencia. Entonces, gracias a esa colaboración con ese tutor americano, pero de origen japonés, pues entonces en el 2008 fue cuando pude ir a hacer mi estancia en Japón. Entonces aquí un poco una pausa para traer un poco la parte emocional. En 2 postdoctorales, que estuve muy contento de haber hecho esas 2 postdoctorales, en esas 2 postdoctorales perdí a mis 2 abuelos, a mis 3 abuelos. Cuando estaba en Estados Unidos perdí a mi abuelo por parte de padre, y cuando estaba en Japón perdí a mi abuelo a mis abuelos por parte de madre. Y bueno, se hace duro, podéis imaginar estar en el extranjero y no poder hacer eso, se hace duro. Porque creo que el viaje de Japón cuesta, parece que eran por aquel entonces, cerca de 1.000, 1.500 libras cada billete, y éramos 2. No había manera. Entonces, no todo es color de rosas, se sufre, pero digamos que merece la pena pasar por ahí. 2008 llegó, si os fijáis, ya la urbanización en Getaria ya no se diferencia mucho de qué tipo de urbanización era Getaria. Y bueno, ahora que he mencionado a mis abuelos, esto no se me olvidó mencionarlo, un poco para dar pinceladas de que venimos de una familia muy de Algeciras. Mis abuelos por parte de madre son de los pastores, mis abuelos por parte de padre vivían en la minera. Uno era camionero, otro era guardia civil, y ninguno tenía formación universitaria. Y mi padre trabajó toda la vida en refinería, y mi madre asegurándose de que no nos descargábamos mucho, mi hermano, yo y mi hermano. Pero vivimos toda la vida en las colinas, y finalmente ya estamos, después de muchos años, vivimos aquí cerca del Corte Inglés, en la calle Macho de Picasso. Llegó Japón, como todo, Japón se termina. Y entonces ahora yo ya tenía en mi cabeza, digo, ¿qué tengo? Tengo la parte de numérico, tengo la parte de ensayo de laboratorio, tengo la parte de campo, pero me falta una parte importante. No había pisado una compañía en mi vida. Toda la experiencia que tenía era experiencia académica. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la industria. Cuando vinimos embarazados de Japón, por cierto, nos quedamos embarazados de allí. Otra cosa que aprende uno por viajar al extranjero, esto lo tengo que decir. Japón es una cultura muy diferente a la nuestra, son muy respetuosos. Yo diría que demasiado respetuosos. Y ahora voy a explicar por qué. Imaginaros, por aquel entonces la que era mi mujer embarazada, el médico, súper simpático, conocía España, le encantaba España, había estado en Andalucía, nos contaba todas las cosas que conocía de Andalucía, guitarra, como un flamenco, le gustaba todo. Esas eran sesiones interminables. La planta en la que tú hacías las revisiones ginecológicas eran una planta, la tercera planta, creo recordar. La planta en la que te sacaban la sangre para hacer los análisis era la planta de abajo. Era tan amable el médico que decía, no te preocupes, te vamos a sacar sangre aquí. Y entonces llamó a una de las enfermeras que no estaba acostumbrada a sacar sangre y le dijo, soy japonés, soy tu superior, sácale sangre a esta muchacha para que no tenga que bajar abajo a la planta de abajo. Creo que la pincharon, bueno, yo no sé, le sacaron un líquido blanco, le sacaron un líquido amarillo, le sacaron un líquido medio amarillo de abajo. La pincharon, yo conté como 7 veces. Y nosotros, es lo que decimos demasiado claro, la enfermera no le podía decir que no.
y nosotros no sabíamos cómo decirle, digo, mira, que no nos importa bajar abajo, y al final fue lo que hicimos, bajamos abajo y le sacaron la sangre y tardó un momento y fue doloroso, pero la pincharon la sangre. Esa fue terrible. Pues esas experiencias culturales también te marcan un poco en la vida. Que no todo vaya por otra vez. Está bien ser respetuoso, pero hasta el límite. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos vinimos con el niño ya embarazado, acabando el segundo postdoctoral, un poco también pinceladas aquí para decir un poco el ruido, lo que a mí me decían mis mentores. Mi mentor en Japón, perdón, mi mentor japonés en Estados Unidos, me decía, Andrés, si haces más de una postdoctoral es porque la gente no te quiere. Normalmente haces una postdoctoral y directamente pasas a hacer un puesto de profesor y empiezas a hacer el tenure, que llaman en Estados Unidos, coger experiencia. Y claro, yo decía, no, digo, yo no me veo preparado. Tú dirás lo que tú quieras, pero a mí me faltan cosas. Yo para ser un investigador completo me faltan cosas. Digo, yo no tengo la experiencia profesional que me hace falta. Y entonces fue cuando hubo una empresa que estaba buscando un responsable de I+D. La empresa era una empresa que se dedicaba a instalar boyas meteorológicas y instrumentos, mareas para medir la marea astronómica, para medir el oleaje, para medir calidad de agua, y estaban en Valencia. Hice la entrevista desde Japón, hice la entrevista online y me ofrecieron el trabajo. Entonces nos vinimos con niños en la barriga, 7 meses viajó mi mujer, que es el límite que puede viajar, y ya sé por qué, porque cuando ese avión frena, la barriga se te va de una manera terrible. Entonces son 7 meses, porque más de eso tienes el niño directamente allí. Entonces vinimos y teníamos trabajo, pero ahora en Benissa, en Alicante. Y trabajamos ahí durante 4 años. Detalles puntuales, pues aprendí muchísimo de instrumentación. Una de las cosas que suele ocurrir en la universidad es que tú tienes acceso a instrumentación durante un proyecto. Cuando termina el proyecto, tienes que cambiar de proyecto y esa instrumentación ya no la tocas o no tienes la capacidad de desarrollar habilidades expertas en esa instrumentación. Lo que yo hice trabajando en esta empresa fue aprender muchísimo de instrumentación en muchos proyectos y me puso lo que me faltaba, que era la parte de instrumentación de campo al nivel que yo quería. Y otros detalles así tontos, no sé si alguno de vosotros navegáis, pero si navegáis y salís por Punta Carnero, enfrente de Punta Carnero, veréis que hay una boya amarilla muy grande. Es una boya de Puertos del Estado que mide calidad de agua y mide oleaje. Esa boya la instalé yo con compañeros de esta empresa. Detalles de ese tipo. ¿Pero qué pasó? 2008, no tengo que recordar, 2008 fue cuando la crisis del ladrillo en España, la empresa en la que yo estaba trabajando era una empresa que no tenía mucho que ver con el ladrillo, pero al poco tiempo llegó la crisis y tuvimos que empezar a buscar otras opciones. Y aquí es donde entra, en 2012 fue cuando nos fuimos a Inglaterra y empezamos con la Universidad de Oxford. Y aquí es un poco donde se empieza a cerrar el ciclo. Cuando yo estaba en la empresa, imaginaros que tú vas a trabajar todos los días, sabes que el trabajo tiene los días contados porque el mercado está cayendo, tienes una responsabilidad ahora, tienes un niño pequeño y tienes que seguir adelante. Y entonces recuerdo que salió la opción para hacer estudios de morfodinámica a largo plazo en la Universidad de Oxford. Y dije yo, y aquí os comentaba de que si han confiado en ti cuando eres pequeño, tienes la confianza de hacer lo que sea, yo me dije, la Universidad de Oxford me va a coger a mí, un estudiante de Algeciras. La Universidad de Oxford atrae a muchísimo talento de todo el mundo. Voy yo, siendo un buen estudiante, que yo en mi vida he visto una matrícula de honor, voy yo a competir con esa gente que va a aplicar allí. Y como habían querido muy bien cuando era pequeño, digo, pues claro que sí, y apliqué. Y me cogieron. Un poco lo que quería decir, que si te quieren bien de pequeño, marca mucho de nuevo. Entonces me cogieron y empecé mi trayectoria a hacer investigación a un nivel ya profesional, ya después de 3 postdoctorales, después de estancias en el extranjero, liderar un grupo de investigación, yo ya era un investigador profesional, pero lo aprendí todo a cabezazo, haciendo cosas. Y en Oxford era un proyecto, 3 años duramos en Oxford, durante lo que duró el proyecto, trabajamos allí muy bien, pero el proyecto se termina y tienes que buscar lo siguiente. Fuimos encadenando proyectos interesantes y en ese momento tú eres una golosina para el mundo investigador. Eres una persona muy bien formada y comparado con un profesor eres muy barato. Entonces eres una golosina. Encadenar proyectos tras proyectos, tras proyectos, tras proyectos es muy sencillo. Lo difícil es salirse de ese bucle de proyectos. Entonces lo que hicimos fue
Y bueno, voy a mirar qué otras opciones tengo. Y como yo ya empezaba, digo, bueno, toda la parte que tenía que resolver de numérico, de laboratorio, la tenía resuelta. Había una parte de la pregunta de morfodinámica a largo plazo que me faltaba por resolver. Y era, si yo quiero responder cómo Getare va a ser dentro de 75 años, o cualquier parte del mundo, tengo que empezar a mirar qué hay en el subsuelo. Cuando yo voy a la playa, por ejemplo, si yo os pregunto a vosotros, que habéis estado en Getare, habéis estado en Tarifa, habéis estado en el Rinconcillo, si yo os pregunto, ¿sabéis decirme cuál es el espesor? Si hicieras un boquete en la playa de Getare, en la playa del Rinconcillo, y hacéis un boquete hasta que ya no podéis escarbar más porque habéis llegado a la roca, ¿cuánto tenéis que escarbar? ¿Cuánto de espeso es el material que tenéis en la playa? Esa pregunta es la primera pregunta que tenéis que responder si queréis saber qué va a pasar con una playa a largo plazo, porque lo que estáis haciendo literalmente es moviendo arena de un sitio a otro. Lo que tenéis que saber es cuánta arena estáis moviendo, esa es la primera pregunta. Y ahí es donde entran los geólogos. Tenemos instrumentación, la foto que os mostraba al principio en la portada, donde yo estaba con esas cajitas observando el suelo. Esas son cajitas que lo que hacen es que escuchan el ruido de microterremotos que hay en el subsuelo, y por relaciones matemáticas complejas lo que hacemos es que inferimos cuánto de espeso es la playa. No tenemos que hacer ningún boquete, sino que podemos inferir cómo de espeso es la playa. Y eso lo hace en un punto, en otro punto, en otro punto, en otro punto, y al final acaba sacando cuál es la volumetría de playas que tenemos. Y aquí quizás voy a poner la conexión que tengo con Andalucía. Os comentaba, dos cosas voy a comentar. Antes de entrar en la parte de playa, si se me olvida Ana, recuérdenlo, que iba a contar lo de las playas. Pero voy a contar lo de Diverciencia primero. Cuando yo ya estaba trabajando en el servicio geológico, ya es un trabajo fijo, yo empecé como investigador, me llaman de Diverciencia, me dicen, Andrés, ¿te vienes a dar una charla a los alumnos? Porque tú has estado en Oxford, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Por qué no te vienes a dar una charla? Y entonces di una charla que por aquel entonces se titulaba Cómo llegar desde Algeciras hasta Oxford y trabajar con un premio Nobel. Y fue, no sé si fue en este aula o un aula muy recién, en este edificio. Entonces fue como conocí Diverciencia. Y cuando yo vi, lo mismo que he visto en el aula de mayores, cuando yo he visto lo que estáis haciendo, digo, yo quiero más, yo quiero ser parte de esto es muy interesante. Y entonces desde entonces empezamos a hacer los encuentros internacionales de investigadores, trabajamos con Rosa, la antigua directora de la fundación, y desde entonces estamos muy vinculados. El tema de las algas, el tema de la Regulopteris, nos llevamos con el Sentinel, nos llevamos a estudiantes de aquí, estudiantes de Algeciras, se dieron conmigo 2 semanas, aprendimos a utilizar imágenes de satélite para mapear el alga invasora, hicimos un proyecto con aulas de mayores también, y más gente. Entonces ya empecé a vincularme de otra manera diferente con Algeciras en particular y con Diverciencia. Pero el ejemplo que os quería comentar de cómo mi investigación, eso fue un poco como la guinda del pastel, ¿sabes? Ya que estamos haciendo esto, si sabemos cómo utilizamos satélite para monitorizar la erosión costera, lo podemos usar para el alga, que no es mi área de especialidad, y nos tiramos a la piscina. Pero mi área de especialidad, que es el tema de erosión costera, se está aplicando hoy por hoy en Andalucía, y os voy a explicar cómo llego a hacer eso. La Junta de Andalucía tiene delegadas las competencias para, no todas, pero en parte, para la gestión del dominio público marítimo terrestre. Cuando alguno de vosotros queréis hacer una intervención, queréis hacer un uso del dominio público marítimo terrestre, tenéis que pedir un permiso. Y la Junta de Andalucía os dará o no os dará, las demarcaciones de costa os dará o no os dará el permiso, y por una duración en función de una serie de criterios. Uno de los criterios que miran para daros ese permiso es cómo de seguro, cuántas veces se va a inundar consecutivamente en los próximos 5 años, cuántas veces, si se va a sufrir erosión, va a ser erosión crónica o va a ser erosión puntual. Todo eso requiere imaginar el futuro, por decirlo así. Entonces contrataron el trabajo a la Universidad de Granada. La Universidad de Granada empezó a mirar quién tenía modelos numéricos capaces de dar respuesta al tipo de necesidades que tenía la Junta de Andalucía. Y cuando la Universidad de Granada hizo la investigación y se dio cuenta de que había un investigador español, algecireño, que había desarrollado un modelo numérico que era justo específico para dar respuesta a ese tipo de preguntas, me dijeron, Andrés, estamos haciendo esto, queremos utilizar tu modelo, en los próximos 3 años tenemos que desarrollar toda la metodología para aplicar esto a nivel andaluz. ¿Quieres ayudarnos? Y claro, yo, ¿qué dije? Digo, cielo abierto, digo, esto que estamos desarrollando es una herramienta operacional, una herramienta
de investigación, pero nuestro siguiente paso era hacerla operacional. Queríamos convertir esa herramienta en herramienta operacional. Y entonces me dijeron, ¿cuánto tiempo tienes? 3 años. Bueno, creo que en 3 años nos da tiempo a dar ese salto de algo que es de ciencia a algo que es más aplicable. ¿Cómo voy de tiempo? Que se me va la cabeza. Voy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vale, si aburrido lo decís. Entonces un poco lo que quiero ver aquí, vuelvo otra vez a intentar arreglar un par de cosas que creo que son importantes. El reto de cuando a ti te dicen tu modelo que tú has desarrollado para una tarea investigadora se va a utilizar ahora para tomar decisiones importantes que tienen impacto económico, tienen impacto en personas y tienen impacto en el desarrollo económico de las regiones. La responsabilidad, podéis imaginar, pesa en tus hombros. Pero igual, como ellos creían en la herramienta, yo creía que la herramienta se desarrolló justo para hacer eso, pues entonces nos tiramos a la piscina. Y ahora veréis las implicaciones que tienen, pues te tiras a la piscina, tienen implicaciones positivas, y sufrimiento, yo tengo más ganas ahora de las que tenía antes, pero tiene muchas implicaciones positivas. ¿Cuáles son las positivas? El proyecto después de 3 años se ha terminado, la Junta de Andalucía tiene los resultados, lo que tiene son proyecciones a 80 años, acordaros las concesiones que da la Junta de Andalucía ahora, España en general, por el tema de ley de costas, y creo que tenemos aquí al antiguo director de la autoridad portuaria. Bueno, creo que ahora, encantado de saludarte, Paco de los Santos fue compañero de doctorado mío en Granada. Era técnico de la autoridad portuaria. Y esto es una crítica que no hago yo, esta crítica la hizo Miguel Losada, que era mi director, que vino a dar la charla para Divergencia también, cuando la ley de costas, que es una ley que se usa como referente a nivel mundial, una buena ley de costas a nivel mundial, cómo se gestiona el dominio público marítimo terrestre, cuando se le pidió a la ley de costas que tenía que incorporar el cambio climático, se hicieron una serie de cosas que no estaban del todo bien. Una de las cosas que se hicieron fue las concesiones que se venían dando hasta la fecha, y a lo mejor me equivoco en la fecha, pero corrígeme si me equivoco, creo que eran hasta un máximo de 30 años prácticamente las concesiones, y ahora se alargaron hasta 75 años. Un poco lo que se hizo fue, en lugar de intentar resolver esas concesiones que ya estaban llegando al final de su vida útil y tendrías que enfrentarte al problema de cómo retiramos algunas de las cosas que están en la costa, que tenían un permiso de uso con una vida temporal limitada, ahora que llegamos al final de la vida temporal, tenemos que empezar un discurso muy complicado. ¿Cómo si ya creo que el riesgo de inundación, el riesgo de erosión es muy alto, no tengo que volver a conceder el uso de esa zona? Lo que voy a hacer es decirte que tienes que retirar lo que sea. Creo que todos conocéis el caso de la escalinata de aquí de Algeciras. Sabéis lo difícil que es retirar cualquier tipo de construcción, imaginaros en la costa. Políticamente no es interesante abrir esa caja de Pandora. Todas esas concesiones que se dieron hace, cuando yo era pequeño, visteis la foto hasta ahora, todas esas concesiones que se han dado, ahora tenemos que empezar a levantar y ver cuáles de esas tenemos que decir que no, con toda la problemática que tiene. Eso no es muy atractivo. Entonces, ¿qué se hizo en la ley de costas? Se dio una patada para adelante y se dijo, bueno, pues en lugar de 30 años vamos a dar concesiones a 75 años. Ya nos preocuparemos en 75 años de resolver esto. Entonces, esa es una de las críticas que se da. Tiene cosas positivas, pero animo a que veáis la charla de Miguel Losada, que ya falleció, por cierto. Pero bueno, el caso es que veis, ya vais viendo una serie de cosas, ya vais viendo que hay una serie de problemáticas que requieren de una ciencia detrás para poder dar respuesta. Entonces yo creo que ahora ya entro en mi época del servicio geológico. Yo empecé como geomorfólogo y al poco tiempo, a los 5 o 6 años de estar trabajando allí, me dijeron, Andrés, lo que estás haciendo, acordaros, el trabajo con Andalucía, empezamos a trabajar con la Agencia Espacial Europea usando satélites para monitorizar el cambio de erosión costera en playas. Empezaron a ver que empezábamos a mover dinero, empezábamos a mover proyectos muy interesantes. Y entonces me dijeron, Andrés, ¿quieres liderar el área de riesgos costeros en el servicio geológico? Y entonces aquí es donde yo tuve que pensar mucho, y aquí otra vez vuelvo a mirar a mi Ana y a mi Johanna, porque yo ya no daba abasto. Ahora voy a contar un poco de los proyectos y ya con eso termino.
pero nos cuenta un poco que uno de los proyectos son 3 millones de libras, otros proyectos son con la Agencia Espacial Europea y es muy demandante en temas de reuniones y temas de conectar, muchas cosas que hay que conectar, ahora comentaré por qué. Cuando yo me encuentro en ese momento, me encuentro en la tesitura de que mi vida ya no me da. También estoy separado, la vida es difícil en el extranjero, entonces tuve que decir que a distancia tengo que levantar un poco el pie, no puedo colaborar tanto con vosotros porque la salud no da. Tengo que centrarme en lo que tengo y por eso, aunque sigo colaborando siempre que me llamáis para hacer alguna cosa, pero levanté un poco el pie y esa era la razón por la que levanté un poco. Pero porque el reto que se viene es un reto gordo. Os podéis imaginar, ahora han dicho, Andrés, parece que lo que estás haciendo va bien. Voy a decir una cosa que esto es importante. Cuando te dan el título de eres responsable del área de puertos y costa, o del área de costa y estuario, como se llama allí, lo que te dan es eso, es la responsabilidad. No te dan dinero. No te dicen, y aquí tienes un montón de millones de dinero, un montón de millones de libras para que hagas tu investigación. Lo que te dan es la responsabilidad. Dicen, tú eres el responsable de que el servicio geológico, y os contaré un poco qué es el servicio geológico, la parte de costas, de riesgos costeros, tú eres el responsable de que hagamos lo que el público espera de nosotros. Entonces podéis imaginar que macana, pierde peso, todo eso viene con todos también. Pero el reto es interesante. Y vuelvo a lo de antes. Si han creído en ti cuando eres pequeño, si tú has creído en ti cuando te has hecho adulto y las cosas van saliendo, pues tienes esa capacidad de seguir para adelante. Pues ahora un poco ya contaros, y esta ya era la última foto, ya no hay más fotos de vegetales. Pero ya un poco, no hice nada de larga, pero en 2015 fue cuando empezamos a ver larga y la seguí viendo hoy por hoy. El alga invasora está en todo el Atlántico y parte del Mediterráneo. O sea, el problema sigue y hay muchas cosas. Pero mi área de especialidad es la erosión costera y la inundación costera. Entonces un poco, ya no me hace falta esto, contaros un poco qué es el servicio geológico. Porque hasta ahora ha llegado desde aquí hasta allí, pero donde ha llegado yo no conozco qué hace un servicio geológico. Entonces un poco no es muy difícil de entender. Los problemas que os he contado con vegetales, lo que os contaba de que ya no hay caballitos de mar vegetales, el problema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, uno de los grandes problemas. El problema es de que ahora tenemos mucha más infraestructura que está en peligro de inundación y erosión costera. Esto lo pongo como ejemplo de vegetales, pero esto ha pasado a nivel mundial. Ha pasado en Inglaterra, ha pasado en toda España, la urbanización masiva de las costas. Tenemos mucha infraestructura y mucha infraestructura crítica además que está en peligro de sufrir erosión y inundación costera. El futuro común, nuestras costas futuras van a ser muy diferentes a como las hemos visto, o por lo menos cómo vamos a adaptarnos, va a ser muy diferente. Y ese es el problema que me pasaron a mí. Entonces, ¿el servicio geológico qué hace? Nosotros hace ya unos años que nos movimos en lugar de tener departamentos como tienen las universidades, nos movimos por lo que ellos llaman retos. Tenemos 3 retos principales. Un reto es, me voy a mover un poco porque ya me doy las penas. Tenemos un reto que es el reto de la decarbonización y movernos a otras fuentes de otros combustibles que no sean combustibles fósiles. Ese es uno de los retos y tenemos un grupo muy grande. Tengo que mencionar, en el servicio geológico somos 650 empleados. Somos una organización sin ánimo de lucro. O sea, todo lo que hacemos no es para crear dinero, sino es para hacer el bien público. Tenemos que dar respuesta al público general, que puede ser particulares o pueden ser empresas. A mí me llegan, todas las semanas me llegan preguntas de particulares de Reino Unido donde me dicen, me voy a comprar una casa, pero no estoy segura dónde puedo encontrar información para saber por qué es tan barata. Es básicamente lo que me preguntan. ¿Por qué esta casa es tan barata? Y yo tengo que, yo no puedo decirle no te la compres, no se te la compre, pero tengo que informarle de que mira este informe, mira estas proyecciones, mira este tipo de cosas y en base a eso toma una decisión. Puede ser personas locales o puede ser el gobierno, que te hacen consultas acerca de todo tipo de cosas, en mi caso no soy costera. Pero como decía, el servicio geológico, 650 trabajadores, la mitad de ellos son doctores e investigadores, la otra mitad es personal de apoyo a la investigación. Tenemos 3 retos: movernos a usar otros recursos que no sean recursos de combustibles fósiles, donde encontramos los minerales raros que hacen falta para todas las baterías, toda la electrónica que hoy por hoy utilizamos. Si miráis la electrónica o los minerales raros que utiliza un coche hoy por hoy, comparado con un coche hace 15 20 años,
la cantidad de minerales raros que hacen falta es increíble. ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿Vamos a tener suficiente suministro de eso para seguir suministrando la cadena? Esa es una de las partes que hace el servicio geológico. La otra parte es que se reconoce de manera frontal, diría yo, que el medio ambiente siempre está cambiando. El medio ambiente está en continuo cambio. Entonces tenemos un área que se llama cambio ambiental. ¿Qué cosas miramos? Hemos hecho, por ejemplo, evaluaciones de cuál es el recurso agua, en particular agua subterránea, que tiene todo el continente africano ahora y en el futuro, para ver si son capaces de suplir con agua a toda esa población. No sé si sabéis que África es uno de los pocos países, uno de los pocos continentes, perdón, donde la tasa de natalidad creo que está en el ratio de 5 o sea, siguen muy por encima de más allá, siguen creciendo. Si va a crecer la población en el futuro, va a ser en África. Preguntas que se hacen es, ¿van a tener suficiente recurso agua para dar abasto a toda esa población? ¿Sabéis lo que puede pasar si no tienen recurso agua para toda esa población? Lo estáis viendo ya en las migraciones. Entonces, si lo que veis ahora ya está pasando hoy, ¿qué va a pasar en un futuro? Vamos a ver migraciones más en masa, demanda de agua, subida de la temperatura, más población que alimentar. ¿Cómo eso va a afectar? Hay mucho de geociencia para un poco intentar planificar qué puede pasar. Y el último, que es el área donde yo trabajo, es el área se llama multirriesgos y resiliencia. Se ha reconocido ya desde hace mucho tiempo, la palabra resiliencia seguramente que la había escuchado hasta la saciedad estos días. Se reconoce que por mucho que intentamos hacer las cosas de manera segura, siempre hay un riesgo residual. Siempre te va a pasar algo y vas a tener que recuperarte. Entonces el foco no es solo en resistir, sino es en cuando pase y tienes que recuperarte lo mejor y la manera más rápida posible. Ese es el concepto de resiliencia. Ahí donde entro yo, tenemos muchos departamentos, observación de satélites, ingeniería geológica y la mía, que es la parte de costas y estuarios. Y entonces ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ya con esto termino la charla. A mí me hubiera gustado que fuera un debate. Me habéis dicho que soy muy tímido, pero vamos a ver cómo de tímido soy al final. Pero entonces ahora lo que voy a contar, después de toda la película, voy a contar 3 proyectos para daros una idea de cuáles son los proyectos que estamos haciendo en el servicio geológico todavía. Voy a empezar con el más reciente. Si habéis escuchado las entrevistas de la radio esta mañana, ya sabéis lo que es, pero os lo digo otra vez. Voy a empezar con el más reciente, que es con la Agencia Espacial Europea. Voy a seguir con uno que es millonario, 3 millones de libras, y es la razón por la que, por mucho que he hecho de menos mi tierra, es muy difícil venirse de un país que invierte tanto en investigación a un país que nada. Y el último es un proyecto que planificadores reales que están sufriendo día tras día el problema de que ven las casas caerse en el mar, y de hecho ahora lo comentaré, pero las noticias llegaron incluso aquí a España, de cómo estamos ayudándole a tomar mejores decisiones. Eso es lo que me queda por contar. ¿Vale? Entonces vamos con la primera. ¿Qué hace un algecireño trabajando con la Agencia Espacial Europea, haciendo una cosa que ahora se llama gemelos digitales? Ya por curiosidad y un poco para empezar a hacer la charla un poco más interactiva. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado la palabra gemelo digital? ¿Podéis levantar la mano? ¿Me ha dado una idea? ¿Sí? ¿Pero aquí se lo habéis escuchado? ¿Gemelos digitales? ¿No? Yo tengo un gemelo, un mellito, pero no es digital. Pero la idea de gemelos digitales es muy sencilla. Y además, esto es como el concepto de resiliencia, que resiliencia es como un término sombrilla que entra a todo. El tema de gemelo digital, la gente quiere meter muchas más cosas de lo que realmente son. Pero os cuento un poco cuál es la idea, por lo menos, que la Agencia Espacial Europea tiene detrás de los gemelos digitales. Y esto es muy sencillo. Primero, la Agencia Espacial Europea es una parte interesada. ¿Qué vende la Agencia Espacial Europea? Imágenes de satélite. ¿Qué necesita la Agencia Espacial Europea? Usuarios de las imágenes de satélite. Porque si tienes muchos usuarios, sigues teniendo dinero, puedes seguir lanzando más satélites y te perpetúas en el tiempo. ¿Vale? O sea, la Agencia Espacial Europea es una parte interesada. Y esto no sé, a mí no se me escapa, pero esto gracias a que tengo estudios universitarios, no se me escapa que hay intereses por todas partes. Pero una cosa que tenga su interés, ¿cuál es el valor que pueden aportar con los gemelos digitales? Pues es muy siguiente, si yo os pregunto, si vosotros me preguntáis, Andrés, ¿cómo va
a ser getares en los próximos 75 años, lo que hacemos ahora es lo que ha hecho el Instituto de Hidráulica de Cantabria. Lo que hace es que le pasa el problema a un grupo de ingeniería. Ellos estudian toda la complejidad, el clima marítimo, ahora y en el futuro, cuál va a ser las intervenciones probables que se van a hacer en la costa en función de qué escenarios va a haber. Si se empiezan a ver casas erosionándose, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mover las casas o vas a poner un dique? Tienes que hablar con el tomador de decisiones para hacer una idea de qué escenarios son los más probables que van a pasar en el futuro. Todo esto ahora se hace de manera poco eficiente, te voy a decirlo en ese sentido. Y es que tienes al tomador de decisiones que tiene que contratar a esa consultoría de ingeniería, le plantea el problema, le plantea las 3 soluciones, se hace el asesoramiento de cuáles son las técnicas y económicamente más viables y se elige una de esas opciones. Como podéis imaginar, todo eso lleva tiempo. Y el problema es que esto lo haces ahora, pero dentro de 5 o 6 años, imaginaros que tenemos, en los próximos 10 años tenemos una secuencia inusual de tormentas y el paisaje costero cambia totalmente al que tenemos hoy. Tienes que volver a hacer otra vez todos esos estudios de proyecto. Lo que los gemelos digitales pretenden es que en todo momento, por ejemplo, yo he tenido que ir a un historia de imágenes satelitales imágenes aéreas, perdón, de satélite, para ver cómo ha ido evolucionando los vegetales. Lo que va a hacer la Agencia Espacial Europea es generar un modelo digital de toda la Tierra para 2030, donde tú puedes ir, hacer zoom en cualquier parte de la Tierra y puedes ver dónde está la infraestructura, puedes ver cómo es la topografía, puedes ver cómo es la batimetría, cómo de profundo es el mar. No solamente eso, sino que puedes ver también la gente que se dedica al clima, las predicciones de clima marítimo, las predicciones de clima a nivel general. Eso se va actualizando, cada vez que se conocen mejor los procesos se hacen mejores predicciones. Pues vas a tener otro grupo de gemelos digitales que te van a ir dando en streaming, se dice, que es parecido al streaming o sonará de Netflix. Si tenéis Netflix o Prime, streaming es que tú tienes una plataforma que de manera continua te está dando a demanda una serie de información. Streaming, Netflix, perdón, te da películas, el modelo digital te va a dar, si es el modelo digital de clima, te va a dar series temporales que son, lo que hacen es una labor muy compleja, que es ir del modelo global, que se usan unos modelos que son de aplicación global. Cuando quieres usar eso a nivel local tienes que hacer un proceso complejo que se llama de escalado, si lo traduzco bien en inglés, a tu nivel local. Ese proceso es un proceso complejo, lleno de errores y lleva mucho tiempo. Ahora hay que poner mucha gente, muchos expertos en la mesa para poder hacer eso. Lo que pretende la Agencia Espacial Europea es generar un modelo generado por expertos donde eso se hace de manera automática. Entonces que yo no soy climatólogo, yo lo que hago es, ¿cómo Getaria va a evolucionar? Me voy a mi modelo digital de clima y en streaming le digo, para la playa de Getaria, dame cuáles son las posibles proyecciones de clima en los próximos 50, 100 años. Y yo, que confío en que los expertos que han desarrollado el modelo digital lo están haciendo bien, ya no me tengo que preocupar de presupuestar o de traer ese tipo de expertos en mi proyecto. Y eso igual con el tema de, por ejemplo, el subsuelo. Como de espesor son las playas que tengo en toda Andalucía. Y eso fue una de las cosas, por ejemplo, que hicimos para hacer esto que comentaba de la Junta de Andalucía. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue mapear los espesores de playa de toda Andalucía. Y está publicado, es una publicación abierta. Y aquí simplemente un poco, para hacer esto un poco más o menos, pues intuyo que vosotros os habéis movido y conocéis no solo la playa de Getaria, la playa del Rinconcillo, la playa de Tarifa, sino que conocéis todas las playas del litoral andaluz. Si os movéis desde Almería hasta Huelva, ¿cuál es la primera diferencia? No voy a entrar todavía en el subsuelo, no pregunto de espesor, el color de arena, y el grosor de la arena. ¿Vale? Entonces, podéis imaginar una playa de Huelva, una playa de Tarifa, esa arena blanca que viene de los ríos, que tienen un recorrido muy largo y por eso ese material es tan fino y es calcáreo, pues eso va a responder de manera muy diferente a una subida de nivel del mar. Si lo que tienes son Sierra Nevada a la playa, una de las cosas que vende el turismo es que en un momentito estás en la sierra y en un momentito estás en la playa. Lo mismo le pasa a las piedras. En un momentito estoy en el río, en la sierra, en un momentito estoy en la playa. El tiempo que tiene el material para
para chocar unos con otros y hacerse del canto grande al canto más pequeño cada vez más pequeño. Por eso, y es pizarra, el tipo de roca que tenemos es pizarra, ese color negro que te quema los pies cuando llega el verano, porque es pizarra, es otro material, no es cuarzo. Pues esos materiales tienen densidades diferentes, tienen tamaños de grano diferentes, van a responder de manera diferente al oleaje y a la subida ambiente del mar. Pues eso fue lo que hicimos. Toda Andalucía, sabemos ya, si pinchamos lo que pinchamos, tenemos una cierta idea de cuál es el espesor de playas que tenemos. Ese fue el trabajo, a eso es lo que me dedico yo. Entonces, esa es una de las cosas que quería contar. ¿Qué colaboración estamos haciendo? ¿Cuál es lo que lidero yo en particular dentro de, podéis imaginar, generar un modelo digital de toda la Tierra requiere muchísimas áreas de conocimiento. La mía es, y ahora vais a ver aquí cómo ser arriesgado recompensa a la larga. ¿Os acordáis cuando os comenté que la Junta de Andalucía quería hacer este estudio? La Universidad de Granada hizo una criba, que es donde estaban los modelos que podían utilizar, y pasamos nuestro modelo, que era un modelo de investigación, lo pasamos a operacional para aplicarlo a Andalucía. Pues cuando ha llegado este modelo gemelo digital de la Tierra, cuando han preguntado, ¿tenéis algún modelo que podamos utilizar no solo para Andalucía, sino para todo el planeta? Y a mí, que me han querido muy bien, levanté la mano y dije, sí, tenemos ese modelo. El mismo modelo que hemos utilizado para Andalucía es el mismo modelo que vamos a utilizar ahora para todo el planeta. Entonces, el proceso que estamos haciendo ahora es qué tipo de datos nos hace falta, de dónde sacar la batimetría, de dónde sacar la geología, de dónde sacar todos esos datos. Todo ese proceso que estamos haciendo. Pero ya podéis ver como el ser arriesgado y el ser responsable. O sea, yo nunca hubiera dicho, sí, acepto retos si no tengo cierta confianza de que sabemos cómo hacerlo. Pero son muchos años ya trabajando en esto, entonces ya digo, creo que por lo menos nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. El hecho de que, por ejemplo, seamos de los pocos que se están preguntando cuánto de espesor son nuestras playas, somos de los pocos que cuando hacen esos estudios de evolución hacen ese esfuerzo, que es un esfuerzo de cuantificar. Pero es clave para saber cómo va a responder. Entonces ya ahí veis un ejemplo de cómo, siendo arriesgado en tu trabajo, puedes llegar a hacer cosas muy interesantes. Entonces creo que se puede decir que el modelo desarrollado por un algecireño se va a utilizar ahora, si todo sale bien. Estamos empezando literalmente el día que grabé el vídeo, que no sé qué me lo ha dicho, pero me ha hecho mucha ilusión que el vídeo parezca más mayor de lo que parezco. Pues en el momento que ese vídeo lo hice justo saliendo de lo que era el kickoff, la primera reunión para ese proyecto de la Agencia Espacial Europea. Tenemos todavía 2 años por delante para hacer todo eso. A lo mejor la cara de cansado que tenía no había idea del estrés que sufrí. Pero bueno, ese es uno de los proyectos. El otro proyecto que tenemos, y ese es un proyecto pequeño, es 1 millón de euros, pero repartido entre muchas instituciones. Pero eso es de lo que se clasifica un proyecto pequeño. El proyecto que voy a contar ahora es el de 3 millones de libras. Y esto es muy sencillo, igual que os comentaba de que las playas de Andalucía cambian mucho el tamaño de arena, el tipo de arena, a medida que te mueves a lo largo del litoral. No sé si tenéis la misma experiencia recorriendo las playas de Reino Unido. ¿Conocéis las playas de Reino Unido? Pues se parecen mucho más a las playas de Granada, de grava y mezcla de grava y arena, que a las playas de Tarifa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la ciencia, nosotros no sabemos, hemos hecho mucho esfuerzo en entender cómo playas de arena se mueven en el tiempo. Pero sabemos mucho menos de cómo playas de grava, en particular grava y arenas, se mueven en el tiempo. De aquí es donde entra un poco también de la geología. Y eso rápidamente una pincelada. Gran Bretaña se ha separado por el Brexit de Europa ahora y hace muchos años estaba conectado a Europa. No sé si conocéis los acantilados blancos de Dover, ¿sabes qué es la manita que se ve? Esos acantilados estaban conectados con Francia. Francia estaba conectado a Reino Unido, era un todo, la misma masa de tierra, la gente andaba de un continente a otro. ¿Qué pasó? Se empezó a hacer el deshielo. El deshielo lo que hace es que tiene glaciares. Los glaciares son máquinas terribles de mover materiales, tienen materiales de grava, erosiona muchísimo, tienen cantos rodados enormes, hasta el tamaño de este edificio hasta tamaño faro, todo muy mal mezclado. Entonces el tipo de playa que te encuentras en el Reino Unido
ese tipo de playa. La mayor parte del Reino Unido, no todo, pero la mayor parte del Reino Unido estaba cubierto de ese material glacial mal mezclado, arena, grava y fango, y cuando vas a la playa, ¿qué es lo que te encuentras? Arena, grava y fango. Esa es la razón por la que es diferente. No hay ríos en el Reino Unido. El río Támesis es un río grande, pero comparado con nuestro Guadalquivir, comparado con nuestros ríos, no aporta ni la mitad de sedimentos que... ¿Por qué? Porque el relieve, la topografía que tiene el Reino Unido no es la topografía que tenemos aquí. Esa Sierra Nevada no tiene ese mismo tipo de relieve. Entonces la problemática es algo diferente. Entonces lo que hicimos fue plantear una serie de preguntas que todas tienen que ver con que son playas de arenas y de gravas y arena, pues, y esta es una parte interesante. Pusimos un proyecto de investigación y voy bien de tiempo, ¿verdad? Ya te lo digo rápido, pero básicamente esto es financiado por el NEC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Medioambientales del Reino Unido, que lo que hacen es que se juntan los investigadores, nos juntamos y le decimos al Consejo Superior: oye, que hace falta que inviertas dinero en este tema en particular. Y se juntan los investigadores, lo convencen, y si lo convencen, sacan una convocatoria pública y tú tienes que presentar una convocatoria pública, y puede que los investigadores que inicialmente presentaron la propuesta, puede que no consigan esa financiación. Entonces nosotros, mi equipo, somos el equipo que no estaba en ese grupo que se consultó. Los investigadores, voy a decir un secreto ahora, los investigadores somos humanos y tenemos todas las humanidades que tienen los humanos, las tenemos los investigadores. Celos, rencillas, yo no me hablo con tal, yo no me hablo con Pascual, todo eso pasa en todos los sitios. Entonces, se unió un grupo y no contaron con nosotros. Y nosotros también trabajamos en ese área. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos el consorcio de gente con el que no consultaron, pusimos otro proyecto. Y el presupuesto era limitado. Había como 7 proyectos diferentes. El presupuesto era para financiar uno de cada uno de esos proyectos, que se supone que hay un consorcio detrás que ha aplicado cada uno de ellos, y solo uno de los temas se podía financiar doblemente. La suerte que tuvimos es que el tema que elegimos nosotros se financió doblemente. El consorcio que puso el tema consiguió su financiación y nosotros conseguimos nuestra financiación. Todos felices, porque si no, a mí la gente ya no quiere vivir en Reino Unido, porque dice: ¿tú de dónde vienes que nos quitas el dinero? Pero ahora estamos todos contentos y estamos todos haciendo el trabajo. Pero un poco esa tiene labor del investigador, es navegar, que seguimos siendo humanos. Y ya termino. Lo dejo aquí, pues ya termino con el último, y todo lo que he contado hasta ahora son proyectos de investigación, son proyectos que vienen dirigidos por la tecnología, los gemelos digitales de la Agencia Espacial Europea, son los que financian, o vienen dirigidos por los científicos que decimos: aquí hay un conocimiento que hay que rellenar. Pero también hay otro tipo de proyectos que son los planificadores, que yo soy el alcalde de una villa en la costa este de Inglaterra, que las casas se me están cayendo, literalmente, se me están cayendo al mar. Esa fue una noticia que mi padre me dijo que llegó aquí incluso, que se ve esa imagen que se ve todas esas casas y se ve que están cayendo al mar. Pues yo estoy trabajando con la responsable de qué hacer con esas casas. Y entonces lo que te preguntan es: ¿cuáles son las medidas de adaptación que tenemos para una situación como esta? Entonces veis que ya no es investigación, ya es muy aplicable. En función de lo que les digamos, tomarán una u otra decisión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros les aportamos es lo que llaman las evidencias. Con las evidencias que le demos, ellos nos puedan decir: no podemos, a lo mejor esa persona que está perdiendo la casa, no podemos defenderte, porque si te defendemos a ti, que resulta que has puesto la casa encima de una duna y la duna está llena de arena, no solamente eso, sino que si te quitamos tu casa y dejamos que la duna se erosione, esa arena se va a acabar moviendo y va a acabar generando una playa que va a acabar protegiendo a otras personas. Entonces tiene que compensar. Para tomar una decisión, para arreglar un problema local, no puedo generar un problema mayor. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. Pero con esto voy a terminar. Y entonces simplemente quería dar las gracias y quiero terminar 2 minutos de para aquí. Bueno, gracias a... ¿No? ¿No, Manuel? No voy a decir gracias a mis padres, porque no se lo voy ya quedan dicho. Pero una de las cosas que, preparando la charla, me di cuenta de que para entrar en el aula de mayores tenéis que ser mayor de 55 años. Yo estoy echado a cuenta. Y digo, entonces, el más joven de aquí, si tenía 55 años, tendría ahí del orden de 8 años cuando yo estaba empezando mi vida en Getafe.
Entonces os tengo que dar gracias a vosotros porque la experiencia que yo tengo de Algeciras es la Algeciras que vosotros, que erais los niños y los adultos, habéis hecho. Gracias. Entonces, por eso muchas gracias. Y por la invitación. Entonces ahora cuando tenemos el turno de si tenéis alguna pregunta. Según los conocimientos de No, aquí. Sí. Es una pregunta que no tenía que ver con Andalucía. ¿La catástrofe de la Dana de Valencia se podría haber evitado, o por lo menos previsto que no sea la catástrofe tan mala? A ver, yo. Las construcciones. ¿Qué te voy a decir? Ya. El tema de una cosa que tenemos en Andalucía que no tenemos en Reino Unido son las ramblas. Las ramblas. Las ramblas son esos ríos que no llevan agua ni llevan nada durante la mayor parte del tiempo. Y en el momento de temporales llevan de todo. Llevan roca, llevan agua, llevan todo. El problema es que como el uso del espacio está muy limitado cerca de las ciudades, pues hay una presión por usar cualquier espacio que tengan disponible. Entonces por eso se usan para hacer mercadillos, se usan para hacer camping, se usan para hacer zonas de aparcamiento, zonas que no deberían usarse. Pero la costa siempre ha sido y siempre será una zona muy peligrosa. Entonces, ¿se podría haber anticipado? Seguramente sí. ¿Creo que se va a hacer mejor ahora en el futuro? Seguramente sí, porque los números que hemos visto con la Dana esta reciente son no vistos en Europa. Entonces Europa está atenta a lo que estamos haciendo. Y el movimiento de la duna de Tarifa de Paloma, Sí. que la hemos conocido cuando éramos pequeñitas aquí en sus sitios, sin moverse y toda estupenda, y de un tiempo a esta parte se mueve a una velocidad, tapa la carretera cada por tres. ¿Tenía alguna previsión a 30 años de cómo va a evolucionar la duna? ¿Va a desaparecer? ¿Te va a trasladar? ¿Qué va a pasar? No, a ver, me leí el informe lo sabe en su día, tengo un poco pegado. Pero la explicación de por qué es más rápido ahora es relativamente sencilla. Para que la explicación de... se va a la explicación de por qué se mueve tan rápido la duna hoy, comparado con históricamente, es relativamente sencilla. La explico. Sencilla, relativamente sencilla. La arena, para que se mueva por el viento, tiene que ser seca. ¿Vale? Entonces lo que tienes que tener enfrente de la duna es una playa seca, grande. Que ha ido, si miráis fotos aéreas como yo he hecho para Getares, si miráis fotos aéreas de Tarifa, vais a ver que la playa seca enfrente de la duna ha ido creciendo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El mismo viento, no hace falta que cambie el viento, el mismo viento tiene ahora la capacidad de transportar mucha más arena en la misma medida de tiempo. Entonces, por eso estáis viendo cambios mucho más rápido ahora de lo que había antes. Que la arena está más seca, porque... No, pero la arena sigue el río, el pequeño río, no recuerdo el nombre del río que... El río Caras ha seguido cortando arena. Poquito a poco, año tras año, año tras año, y esa playa va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y esa arena en la playa se mueve con el viento hacia la duna. Es más arena que mover. Entonces, como hay más arena que mover, entonces a la pregunta, ¿se va a seguir moviendo? Te pregunto, ¿hay arena? Mientras que hay arena y hay viento, se va a seguir moviendo. Sin embargo, o sea, en la carretera de la batería militar está a través justamente por arriba, eso del permiso de obras de hace muchísimos años. Es decir, me imagino que cuando se dio el permiso, cuando se hizo la carretera, no estaba ese problema de la duna. Si no se hubiera edificado ahí, no se hubiera podido. Estoy dando aquí a mi profesor de historia porque no estoy seguro si todas tienen permiso. La ley de costas es del año... ¿Qué año es la ley de costas? No me acuerdo, pero no estoy seguro que muchas de las organizaciones que se han hecho, muchas no tienen permiso. Entonces creo que uno de los grandes dilemas que hay también... Pero esa carretera es militar, había una materia militar, esa era la carretera. La zona militar es la que parte de esa parte. Y lo que son las construcciones privadas, tiene que pagar dinero. Creo que esto Miguel Lozada me decía, tiene que pagar el Estado con dinero público intervenciones privadas que se han beneficiado de manera ilegal, de un uso ilegal.
Ah, sí, que hay una pregunta, sí. Acepto. Pero si el que ahora no lo cuenta, que no Ah. La pregunta es si la playa de Quetares las dos. Vale, si la playa del Ricocillo y de Quetares, ¿cómo va a evolucionar en la costa? Aquí no voy a dar la respuesta. Os voy a hacer las preguntas que yo me haría. ¿Vale? Me ha quedado la respuesta. Porque no tengo toda la información para dar la respuesta. Lo que os preocupa, intuyo que es qué va a pasar con las construcciones que hay en el Ricocillo. Si tenéis alguna construcción en el Ricocillo. Si no tenéis construcciones en el Ricocillo o familiares que viven en el Ricocillo, o la parte del sí. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, también menciono Quetares, que ya lo he mencionado, lo de la pérdida de biodiversidad en estos 30 años. O sea, digamos que las preocupaciones pueden venir de muchos ángulos. Pueden venir de la pérdida de biodiversidad y calidad ambiental que hemos visto en todos estos años se va a seguir viendo. Tienes que mirar cuáles son los estresores que han llevado a esa situación. Si el vertido de aguas residuales, no tratadas, aguas contaminantes, aguas fecales, sigue llegando al marisma, sigue llegando al entorno. Si no retiras el estresor, lo más probable es que se continúe y que empeore en el futuro. Si lo que te preocupa es, yo soy propietario de una propiedad, entonces tu preocupación es totalmente entendible, y ahora donde el debate que se tiene que abrir a nivel de comunidad es cómo lo hacemos. ¿Cuánto cuesta defender? Esto es lo que hacen, voy a decir lo que hacen en Inglaterra. Hacen lo que es el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta defender y cuánto cuesta lo que estamos protegiendo? Esa es la primera pregunta. Y ahora la segunda pregunta, que es la más políticamente complicada, es ¿y quién paga? Porque en Reino Unido hace mucho tiempo que se decidió que las casas que os decía, que habéis visto en este diario que están cayendo, hace mucho tiempo que se decidió que quien da permiso para intervenir, si tienes que hacer una regeneración, poner un dique, se gobierna a través del gobierno central. Pero no lo paga el gobierno central, lo paga el gobierno local. Entonces eso es un debate que tienen que tener. ¿Queremos que el ayuntamiento se gaste dinero en defender esas propiedades o se puede gastar dinero en otras cosas? Esas son preguntas que hay que hacerse en ese sentido. Y la pregunta de Quetares, si te fijas un poco en lo que es por lo menos la parte morfológica, la parte de geomorfología, la playa, las fotos que he ido mostrando durante toda la presentación, si te fijas en la playa no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado ha sido nosotros, lo que hemos estado nosotros para el recurso. Pero por ejemplo, en la playa del Ricocillo, lo que hizo la señora, en la playa del Ricocillo se da, sabemos que todos los años cuando hay un temporal, el puerto llevan camiones y camiones de arena para rellenar otra vez. Entonces, según he escuchado, desde que se construyó el puente, que por lo visto la corriente entraba en la bahía, era el circular y de la misma forma que salía entraba, si es así, topa con la construcción nueva que hay en todo el puerto, con lo cual el problema es que por mucho que sigan echando arena, se va a seguir ocurriendo lo mismo, ¿no? Es decir, que eso es imposible de evitar, porque el puerto no se puede quitar de ahí, y va a seguir ocurriendo. Se puede porque todo, o sea, la arena va así y al final termina en la playa de la Concha, acumulándose la arena todos los años y desapareciendo del otro sitio. Pero eso que parece tirar el dinero al mar, hoy lo veía entender antes de venir para acá. Creo que era, ¿dónde era la noticia que hemos visto? El Ferrero. Que han regenerado. Lo que habían generado se la ha ido. Cuando tú tomas la decisión de... Todos los años hay que hacerlo bien. Cuando tomas la decisión de regenerar como medida de adaptación, lo primero que tienes que entender es que eso es regular, periódico, hay que hacerlo, no estar resolviendo con el problema de fondo que es lo que es. Para regenerar, que hace 25 años ya regeneramos, porque esto se hace una larga. Sí,
está estudiando también lo del deshielo, el deshielo sube. Sí, sí es el problema. Bueno, aquí, con el tiempo que tengo, no voy a tiempo a explicarlo, pero una de las cosas que por lo menos intentaré comunicar, lo más claro que puedo, cuando conocí el panel internacional intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que hace estos informes periódicamente de cuáles son las previsiones. Esto es un panel muy político, un panel de las Naciones Unidas, en el sentido de que todo lo que se pone se mide literalmente, párrafo a párrafo, se mide con todos los científicos coinciden que hay un gran casquete de hielo polar que no sabemos qué va a pasar con él y no se incluye en las cuentas. Si se incluyera en las cuentas, si fundimos, quiero decir un poco, si fundimos todo el hielo, que esto ha pasado históricamente y hay registros geológicos de ello, si fundimos todo el hielo que hay en el planeta hoy por hoy, incluido el que está encima de masa terrestre, que es el que sube el nivel del mar, sabemos que el nivel del mar puede ser hasta 50 metros por encima del que tenemos hoy. Cuando miran las proyecciones que tenemos en el IPCC, a 100, 200 años, hablamos de control de metros, 4 metros quizás, pero sabemos que hay un elefante ahí dormido que no lo estamos considerando, pero hay un debate tremendo en eso porque 30 metros, 50 metros de nivel del mar, Me pongo en pie para que se oiga desde el fondo. Muy bien. El ponente ha dicho que era un estudiante mediocre, creo. Y bueno, os diré que yo recuerdo a un buen alumno, porque el buen alumno es aquel que cuestiona lo que se le plantea, que es inquieto y que siempre está buscando. Por lo tanto, hay dos perspectivas y yo soy el profe, así que yo llevo la razón. Y la pregunta es, ¿cuál es la potencia de arena que tenemos en nuestras playas? Porque lo has insinuado, pero no lo has contestado. Porque no me acuerdo. No, a ver, el estudio que hicimos fue de toda Andalucía. Entonces, que me acuerde de todo, no me acuerdo. Pero me comprometo a pasarle a Victoria, te voy a pasar el artículo y te voy a pasar el dato de tanto el Riconcillo como que tal. Muy bien.